Domingo 21 del tiempo ordinario en su ciclo B. Recordaréis cómo el mes pasado anunciamos que durante 5 domingos la liturgia iba a proclamar el capítulo sexto de San Juan. Pues bien, hoy termina ese capítulo sexto de San Juan en el que se narra el discurso del pan de vida. Y la verdad es que no termina precisamente bien, porque concluye con un aparente fracaso de esa predicación que Jesús había hecho. Dice en concreto: desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces les dijo Jesús a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Vaya conclusión tan dura, tan trágica, después de haber predicado Jesús ese sermón del pan de vida en el que había abierto su corazón. Tuvo que ser un momento duro en la vida de Jesús, este que describe el Evangelio. Jesús había hablado del pan de vida diciendo que quien no se alimentase de su cuerpo y de su sangre no iba a tener vida y vida eterna. Y esto provoca un rechazo. ¿Por qué se produjo ese abandono masivo? Dice, muchos discípulos ya no volvieron a ir con él. Tal vez en la mentalidad judía rechinaba, era muy contracultural hablar de comer la sangre y beber, de comer la carne y beber la sangre de Jesucristo. Pudo ser quizás por ello, no lo sabemos, pero es importante ver que Jesús también se vio en esta situación de un rechazo muy generalizado ante una cultura, por ser contracultural, por una cultura que no le acogía. Digo que es muy interesante ver esto porque ¿quién no ha escuchado en nuestros días eso de que la Iglesia tiene que adaptar su mensaje a la sensibilidad de nuestro tiempo si no quiere quedarse sola? ¿Quién no ha escuchado eso? Muchas veces, con el pretexto de que hay que inculturarse, se pretende que la Iglesia se mundanice, es decir, piense como piensa el mundo, asuma lo que el mundo asuma como los parámetros del mundo. Y es muy interesante ver cómo Jesús reaccionó en esa situación. Jesús no se asustó ante ese rechazo. Más aún, les dijo a los apóstoles: ¿también vosotros queréis marcharos? Como diciéndoles, la puerta está abierta. No les dice, ¿no?, asustado, no os marchéis, que ha habido malentendido, os lo voy a explicar mejor. No. Jesús mantiene la paz incluso en medio de ese rechazo. Pero tuvo que ser duro que los discípulos que habían seguido a Jesús le abandonasen. En el corazón de Jesús le tuvo que doler, ¿no? ¿Qué sería de aquellos discípulos que Jesús había elegido en el futuro? ¿Retornarían algunos a seguirle? ¿O llegarían a presentarse ante el tribunal de Dios con la responsabilidad de haber conocido al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, de haber escuchado su predicación y haberle abandonado a Jesús? Presentarse así el día de tu muerte delante de Dios tiene que ser tremendo. Conociste al Hijo que te envié y lo abandonaste, lo rechazaste, ¿no? Creo que es un episodio que nos tiene que llevar a tomarnos en serio el drama del abandono en el seguimiento de Jesucristo, que hay tantos que han abandonado a Jesús, comenzaron siguiéndole, pero luego se cansaron o lo que fuere, o se rebotaron y le abandonaron. Tenemos que pedir por ellos y al mismo tiempo tenemos que pedir la gracia de la perseverancia final para nosotros, de no cansarnos en el seguimiento de Jesucristo. Es interesante la respuesta de Pedro para orientarnos en este empeño de la perseverancia y de la fidelidad en tiempos de crisis. Pedro da una respuesta cuando le dicen: ¿también vosotros queréis marcharos? Y es muy interesante su respuesta, que tiene dos niveles. Le dice Pedro: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y digo que tiene dos niveles esta expresión. Por una parte, ese ¿a dónde iremos? Es un argumento por exclusión. A ver qué alternativas tenemos, qué otros ideales hay por ahí que merezcan la pena. Pero mira, si no hay alternativas, mira la decadencia del mundo sin Jesucristo. Este es un argumento que hoy en día, sin duda alguna, también muchas personas
se aferran a Él, se agarran a Él cuando tienen tentaciones de dejar de seguir a Jesucristo, pero ¿qué alternativas hay? Pero mira el mundo, qué bajo está cayendo cuando da la espalda a Dios. Aquella famosa frase de Chesterton, ¿no? Quitad lo sobrenatural y no os vais a encontrar con lo natural, sino con lo antinatural. Cuando quitamos a Dios, nos encontramos con la degeneración de nuestra cultura, la idolatría de tantas cosas, del materialismo, del placer, de las drogas. Mira el poder del pecado cuando no envía Dios su aliento, ¿no? Aunque solo sea por exclusión, ¿a dónde iremos, Señor? Y es un argumento importante, ¿no? Pero sin embargo, todavía es más importante lo que sigue. ¿A dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea que por exclusión, pero también por atracción. Por atracción. Solo tú tienes palabras de vida eterna. No podemos ser meramente reactivos, ¿no? Seguir a Jesús por querer reaccionar ante el mal que reina en el mundo. No solo por ser reactivos, sino porque nos enamore y nos atraiga el ideal de Jesús. Hay muchas personas que pretenden seguir a Jesús o educar a sus hijos en el cristianismo más por un argumento reactivo que por una atracción. Pues, por ejemplo, envían a sus hijos a colegios católicos para que, bueno, por lo menos en ellos aprendan buenos modales, para que un colegio católico sea como una campana, un poco de protección frente a una degeneración moral. Pero eso, aunque es un valor, sin embargo no es suficiente. Por exclusión, ser seguidor de Jesús, por exclusión, por reacción ante la degeneración del mundo, puede ser un primer paso, pero no es suficiente. Al final la clave está en ser atraído por la verdad, el bien, la belleza del mensaje de Jesús. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Para poder perseverar en el seguimiento de Jesucristo, no vale un mero moralismo, un intentar evitar el mal, sino uno tiene que enamorarse de Jesús para poder ser fiel y perseverante en el seguimiento de Jesús. Jesús por exclusión y por atracción. Ese es nuestro ideal. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.